Ok chicos, como les había comentado, lo que es el quinto problema es un poquito más elaborado como les comentaba, pero pues no es algo que no se pueda realizar, ¿ok? Entonces vamos a tomar precisamente nota también de este ejercicio y vamos a ver cómo dice. Dice de la siguiente manera. Una barra de plata de 3 centímetros por 8 centímetros por 1 centímetro dice que se encontraba a 10 grados centígrados. Se le administra calor con un valor de 12.06 kilojoules, ¿sí? 12.06. Ahí tuve yo un pequeño error, no se confundan, es 12.06 kilojoules, ¿ok? Luego dice, posteriormente, esta barra se introduce en un recipiente, en un recipiente cúbico de 40 centímetros de lado, ¿ok? Es como una palangana, punto. Esa barra de plata dice que se le administra calor, estaba a 10 grados centígrados, se le administra calor, obviamente se va a calentar y después de cierto tiempo dice que se mete dentro de un recipiente con agua, ¿ok? Dice que se encuentra además al 80%, es decir, no está completamente lleno de agua, está al 80% de su capacidad, ¿ok? Luego dice de la siguiente manera, que el agua está a temperatura ambiente. Como yo te comentaba, que más o menos cuando se habla de temperatura ambiente, se toma como referencia pues más o menos 25 grados centígrados, que es como una temperatura templada, ¿sí? Entonces la pregunta es, o más bien lo que se te indica es, determina la temperatura de equilibrio de ambos cuerpos en grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Mira, antes de empezar a decirte todo yo, las operaciones, quiero que te fijes en el siguiente esquema. El siguiente esquema muestra precisamente qué es lo que está ocurriendo aquí, ¿ok? Dice que tienes una barra de plata que obviamente pues se encontraba caliente. ¿A qué temperatura? No sabemos. Tenemos una temperatura inicial, vamos a calcular la temperatura final. Para que de esa manera sepamos entonces, al momento de que esto pues entre en contacto con el agua que está fría, bueno, que está a temperatura ambiente, está a una temperatura menor que la barra, pues la barra empieza a ceder calor hacia su medio. Entonces vamos a ver de qué manera influye esto precisamente para que este sistema entre en equilibrio. Ahora, vamos a tomar en cuenta esto como un sistema que se encuentra completamente aislado de todo lo que tiene a su alrededor. Es decir, no vamos a nosotros a considerar que haya transferencia de calor del medio circundante, no hay una transferencia del medio hacia adentro ni de adentro hacia afuera. Entonces vamos a considerar nada más la transferencia de calor que hay entre el cuerpo de agua y el cuerpo de plata, ¿ok? Entonces aquí tenemos el esquema que más o menos nos va a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo. Entonces vamos a empezar, vamos paso por paso, ¿sale? Entonces, número 1, ¿qué es lo que tenemos que determinar primero? Pues hay que determinar la temperatura final del bloque de plata, ¿ok? Y es lo primero que tenemos nosotros que determinar, porque si no sabemos a qué temperatura se encuentra, no sabremos entonces cómo calcular la temperatura de equilibrio de la barra de plata con el cuerpo de agua, ¿ok? Entonces, vamos a necesitar lo que es la formulita que les había comentado, la de calor, que es masa por calor específico por la diferencial de temperatura. Entonces, como en este sentido yo no te doy más no te doy más datos, por ejemplo, lo que es el calor específico, pues si yo no te lo doy en este sentido, pues entonces tú lo investigas en lo que es en internet, ¿no? Entonces el calor específico de lo que es la plata en estado sólido, tienes que buscarlo en sólido porque puede ser que tenga el calor específico en líquido, que sería muy difícil, ¿no? Porque estamos hablando de temperaturas muy altas. Pero hay que nosotros tomar en cuenta que pues a esta temperatura que está a 10 grados centígrados, pues se va a encontrar en estado sólido, ¿sale? Entonces hay que investigar ese calor específico de la plata. Y la masa, nos dan medidas. Entonces nosotros no tenemos la masa, tenemos medidas. Tenemos que la barra de plata es de 3 centímetros por 8 centímetros por 1 centímetro. Entonces, como tú recordarás, cuando nos dan medidas para sacar volumen de cierta materia, de cierto material, tendremos que utilizar esto de aquí, que es precisamente la densidad.
Y en este caso tendremos que investigar cuál es la densidad de la plata. Acuérdate que la densidad es la masa sobre el volumen, ¿sí? Y la densidad es específica, ¿ok? Entonces hay que determinar volumen y utilizar lo que es la densidad de la plata. Mira, aquí tenemos nuestro bloquecito de plata, que es de 8 centímetros de largo, 3 centímetros de ancho y 1 centímetro de altura. Con estas especificaciones, nosotros vamos a obtener lo que es precisamente el volumen. De hecho, el volumen es muy fácil de sacarlo. Pues hay que hacer la multiplicación de los tres valores. 8 por 3, 24, y 24 por 1, pues 24. Entonces, mi densidad es 24 centímetros cúbicos. Entonces, aquí algo muy importante. Cuando tú busques el valor de la plata, la densidad, tienes que cerciorarte que tu densidad esté en centímetros cúbicos, ¿sí? Para que no tengas problema al momento de realizar una conversión, ¿ok? Entonces, si yo voy a sacar la masa de la plata y voy a investigar la densidad, entonces lo que me queda es despejar. Si volumen está dividiendo y el volumen es el que acabo de sacar, pues lo voy a pasar multiplicando del otro lado. ¿En qué sé que me convierte esta ecuación? En lo siguiente. Mi masa va a quedar igual a la densidad de la plata por el volumen, como se muestra aquí. Entonces, ¿cuál es la densidad de la plata? La densidad de la plata es 10.42 gramos por centímetro cúbico. Y lo vamos a multiplicar por el volumen, que es 24 centímetros cúbicos. Al momento de realizar esta multiplicación, mira, se me van los centímetros cúbicos, se me va volumen, me quedan gramos. Son 251.76 gramos, ¿ok? Ahora, esos 251.76 gramos lo pasamos a kilogramos. 0.251 kilogramos. ¿Por qué hacemos esto? Porque precisamente cuando nosotros encontramos, la densidad es 10.49, aquí se utilizó el 10.49, ¿sale? Densidad 10.49. Bueno, cuando nosotros utilizamos el calor específico de la plata, lo buscamos en internet y nos dice que es 235 joules sobre kilogramo por Kelvin. Por eso pasamos de estos gramos que me dio la densidad, lo pasamos a kilogramo. Ok, para el momento de realizar operaciones con lo que es esta fórmula, me quede todo en las mismas unidades. Y ahora la temperatura, como voy a manejar Kelvin, pues lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Mi temperatura inicial es de 10 grados centígrados. Le sumo 273 y entonces esto me queda con una temperatura de 283 Kelvin, ¿sale? Entonces ya tengo los siguientes elementos. Ya puedo sacar el calor. Bueno, más bien, me dan el calor que se suministra. Ya puedo sacar cuál es precisamente la temperatura a la que va a llegar suministrando dicho calor. Dice que el calor son 12.06 kilojoules, ¿sale? Aquí no se me vayan a confundir, es 12.06 kilojoules, ¿sale? Lo cual me da precisamente un total que al momento de que yo multiplico esto por 1000, me quedan 12.060 joules, ¿sale? Aquí no se me vayan a confundir, ¿ok? 12.060 joules, ese es el valor de mi calor suministrado. Entonces, cuando yo utilizo lo que es la ecuación, esos 12.060 que van a quedar aquí, son 12.060 joules, va a ser igual, este es mi calor suministrado, es igual a la masa, 0.251 kilogramos, a la masa multiplicada por mi calor específico, que son 235 joules, ¿sí? Sobre kilogramo por Kelvin, y eso está multiplicando por mi temperatura final menos la inicial, que la inicial quedamos que son 283 Kelvin. Y ahí disculpen un poquito los números que están un poquito ahí amontonados, están un poquito feos. 283 Kelvin, ¿sale? Ahora vamos a pasarlo a lo siguiente. Lo que voy a despejar es precisamente mi temperatura. Si todo esto está multiplicando el punto 251 por 235 por este factor de aquí, que es mi diferencial de temperatura, todo lo que está multiplicando lo paso dividiendo, ¿sí? Entonces serían 12.060 divide entre los puntos 251 por 235. Aquí tengo mis joules
y aquí estoy dividiendo entre Joule sobre kilogramo por Kelvin. Cuando hago precisamente el ajuste de mis unidades, mis joules se van con mis joules, mis kilogramos se van con estos kilogramos, y entonces me va a quedar todo en grados, perdón, en Kelvin. ¿Sí? Recuerda que no son grados Kelvin, son Kelvin. ¿Ok? Entonces me queda que X menos 283 Kelvin va a ser parte de mi ecuación. Al momento de que yo hago esta división me quedan 204.4, ¿sí? 204.45 más o menos aproximadamente, que sería 204.46 Kelvin. Y lo que le voy a hacer ahora es sumar estos 283, los voy a pasar del otro lado sumando. Y ese va a ser mi valor de la temperatura. Entonces al momento de realizar esa suma me queda de 487.46 Kelvin. Esa es la temperatura que yo estoy buscando. Los 487.46 Kelvin. ¿Ok? Ahora vamos a transformar esto a grados centígrados. Entonces, esos 487.46, ahora le restamos 273. ¿Sí? Para obtener grados centígrados a través de Kelvin hay que restar 273. Y mi resultado me da de 214.46 grados centígrados. ¿Ok? Entonces ya tengo esta parte del problema. Ya sé a qué temperatura va a estar precisamente ese bloque de plata al momento de que yo lo meto a la palangana de agua, ese cubo de agua, ¿ok? Que está precisamente aquí. Ahora, determinando esto, ahora va el segundo paso. Hay que determinar la temperatura de equilibrio. Entonces tú recuerda que el calor cedido, y cuando estamos en equilibrio, el calor que se está absorbiendo va a ser igual al calor cedido. Entonces cuando nosotros pasamos estos dos a una suma, es decir, el calor cedido más el calor el calor absorbido más el calor que se está cediendo, pues es igual a 0. Y pues obviamente lo que vamos a utilizar nosotros es la misma fórmula. La del calor es igual a la masa por el calor específico por diferencial de temperatura. Entonces aquí basta nosotros con saber lo siguiente. ¿Quién está cediendo calor? ¿Quedamos? Pues quedamos precisamente que va a ser la plata. La plata es el que está cediendo, por lo tanto la plata es el que está perdiendo energía. Mientras que el que absorbe energía, pues es el agua, ¿sí? Está ganando energía, ¿ok? Entonces vamos a calcular la temperatura final, que sería entonces la temperatura de equilibrio. En el momento en que esto entre en contacto y empieza a haber esa transferencia de calor, va a entrar en equilibrio. Vamos a ver qué temperatura queda en equilibrio. Entonces vamos a ver lo siguiente. Hay que saber qué volumen de agua es el que está aquí. Así que vamos a utilizar lo siguiente. El volumen de agua va a quedar por lo siguiente. Dice que es un cubo, cuyos lados miden 40 centímetros cada uno. Pero la altura no está completamente lleno, sino que está al 80%. Así que el volumen lo podemos sacar muy fácil. Fíjate. Sacamos volumen de un cubo como si fuera un cubo completo. 40 por 40 por 40. Y solamente lo que es al último factor lo multiplicamos por 0.8. Porque es precisamente el 80% de la altura. Sí, en este caso podemos aplicar eso porque es lineal. O sea, cada vez que esto va subiendo, el volumen va a ser equivalente a la altura del líquido. Entonces podemos utilizar este factor 40 por 0.8 para que me dé precisamente el volumen que yo tengo al 80% de su capacidad. Entonces al momento de realizar esa operación, pues hago lo siguiente, pues es 40 por 40 por 40, pues es 40 al cubo. Y eso por 0.8. Al momento de realizar esas operaciones me queda que sería 64.000 centímetros cúbicos por 0.8, que serían 51.200 centímetros cúbicos, que es lo mismo que 51.200 mililitros, ¿sale? Como estamos hablando de agua, recuerda que 1 gramo de agua es lo mismo que 1 mililitro. Y entonces lo que es 1 kilogramo es igual que 1 litro. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar estos 51.200 mililitros, sabemos que 1 litro tiene 1.000 mililitros, entonces dividimos entre 1.000. Eso me da un total de 51.2 litros. Y como 1 litro es igual a 1 kilogramo, pues son 51.2 kilogramos de agua. Recuerda que esto tenemos que hacerlo porque tenemos que sacarle el calor específico, el calor
que precisamente se está absorbiendo o cediendo y necesitamos la masa del agua, ¿sí? Y la sacamos a partir del volumen. Entonces la masa del agua son 51.2 kilogramos. El calor específico del agua en estado líquido son de 4180 joules sobre kilogramo por Kelvin. Mi temperatura inicial es la que te dice que es de temperatura ambiente, que son 25 grados centígrados más los 273, que serían 298 Kelvin. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al siguiente. Tenemos lo siguiente. 51.2 kilogramos multiplicado por los 4180 joules sobre kilogramo por Kelvin por la temperatura final menos los 298 Kelvin, que es lo que nosotros aquí obtuvimos. Esta parte equivale al agua. Esto equivale al agua, ¿sí? Esto es agua. Te lo voy a poner acá. Entonces, este cuerpo, que es el que está absorbiendo, si nosotros, aquí mira, si este cuerpo, que es el que está absorbiendo, le sumamos al que está cediendo, el calor que está cediendo me tiene que dar igual a 0. Entonces hacemos lo siguiente. Ahora vamos a sacar con lo que tenemos de plata, ¿ok? Y lo que teníamos de plata, pues nosotros ya lo teníamos en cierta manera, fíjate. Son 0.251 kilogramos de plata, lo habíamos sacado anteriormente. Lo multiplicamos por su factor de por su calor específico, que son 235 joules sobre kilogramo por Kelvin. Y luego esto lo multiplicamos por temperatura final menos la inicial, que en este caso, en el caso de la plata, era de 487.46. ¿Ok? Vamos a utilizar los Kelvin, 487.46 Kelvin. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es plata. Entonces, el agua que está absorbiendo, si yo le estoy sumando lo de la plata que está cediendo, me va a dar 0. Por lo tanto, quiere decir lo siguiente, que esta temperatura final de este lado y de este lado tiene que ser el mismo valor, porque es la temperatura de equilibrio. Entonces, lo que nosotros vamos a calcular, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar las siguientes operaciones, ¿ok? Tenemos que si yo multiplico el 51.2 por 4180 por temperatura final, me da un total de 214.016 TF. Es como si fuera tu X, es tu incógnita, ¿no? Es como si pusiera 51.2 por 4180 por X, me da 214.016X. Es lo mismo que TF en este caso, porque es mi incógnita. Y aquí hice esta multiplicación, por este. Pero hay que hacer también la siguiente multiplicación, porque aquí nosotros tenemos un binomio. Entonces hay que hacer ahora por este. Utilizamos ley de signos, más por más y más por menos. Me va a quedar un negativo, ahí lo tenemos. Y entonces si yo multiplico 51.2 por 4180 por menos 298, me da un total de menos 63.776.768. ¿Ok? Es un número enorme. 63.776.768. Ahora, eso le vamos a sumar más, ahí no te me vayas a perder entre tanto número. Le vamos a sumar ahora lo siguiente, el mismo procedimiento que hicimos con ahora vamos a hacer con Si yo multiplico .251 por 235 y luego por TF, me queda 58.99 TF. Y luego voy a multiplicar el 0.251 por 235 por menos 487.46. Cuando yo hago esa multiplicación, ahora me queda menos 28.752.83. ¿Ok? Menos 28.752.83. Y todo esto me es igual a 0. ¿Sale? Entonces ya tenemos la siguiente ecuación.
Tenemos una ecuación aquí donde yo tengo precisamente mi incógnita de el mismo lado, aquí y aquí. Estos dos, este y este. Por lo tanto, este valor junto con este valor vamos a pasarlos del otro lado para que me queden mis incógnitas aquí y números del otro lado. Y como ambos están negativos, van a pasar del otro lado positivos. Me quedaría de la siguiente manera. 214.016 TF más 59 TF, aquí lo redondeé, 58.99, prácticamente 59, más 59 TF, me va a dar igual a los 28.752 que pasé sumando, más los 63.776.768. Este valor, estos dos sumados, me da un total de 63.805.520.83 aproximadamente. Y si esto lo divido entre lo que me da esta suma de estos dos, de 214.016 más 59, entonces esto lo voy a pasar dividiendo porque está multiplicando a mi TF, ¿no? Si yo lo sumo, me dan esto mismo, pero en lo que es mi temperatura de equilibrio. Y al realizar precisamente esta operación, me da alrededor de 298 Kelvin. Si nosotros pasamos esto a grados centígrados, son 298, aquí sale 298.05, nada más que aquí no lo anoté. Esos 298.05 le resto 273 y me da un total de 25.05 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que precisamente el calor que se está suministrando debido al contacto de la barra de plata que está a una temperatura bastante elevada, pero como es muy pequeña la barra de plata, en comparación con toda la masa de agua, pues verdaderamente el efecto que tiene pues es prácticamente despreciable, porque nada más está aumentando un 0.05 grados centígrados, recordando que se encontraba a 25 grados centígrados en un inicio. Entonces verdaderamente no hay como tal un cambio drástico en el contacto que tiene la plata con el cuerpo de agua, ¿sale? Entonces este sería tu resultado, 25.05 grados centígrados. Esta es la temperatura de equilibrio, o sea, solamente aumentó 0.05 grados centígrados, ¿ok? Bueno, si tienen alguna duda, chicos, no duden en avisarme, en preguntarme respecto al tema. Y si no, de todos modos, pues pueden ver pues varias veces el video para que no quede ninguna duda, ¿sale? Sí, les recomiendo que ustedes verifiquen este número porque aquí sale un poquito apachurrado y amontonado, nada más para que ustedes verifiquen que los números que se están manejando pues son los reales, ¿ok? Pues bueno, sin más por el momento, chicos, quedamos viéndonos pronto, esperando que pues estemos todos bien y les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.